¿Alguna vez has considerado que una humilde jovencita, que vivía en un pequeño pueblo francés hace más de 150 años, podría haber previsto los desafíos y las crisis que enfrentamos en el mundo de hoy? Las profecías de Bernadette Soubirous, una sencilla pastora de Lourdes, están demostrando ser sorprendentemente relevantes a medida que nos acercamos al año 2025. Los desastres naturales, el malestar social y un creciente despertar espiritual parecen alinearse con las visiones que Bernadette recibió de la Virgen María. Lo que ella predijo para el futuro no solo es asombroso, sino que está profundamente interconectado con los desafíos globales que estamos presenciando ahora. En las siguientes páginas, descubrirás cómo estas notables revelaciones reflejan los problemas urgentes que enfrentamos hoy. Bernadette Soubirous, nacida en 1844 en la pequeña ciudad de Lourdes, en el sur de Francia, alcanzó fama mundial por sus visiones de una mujer radiante que se reveló como la Virgen María. Estas experiencias extraordinarias comenzaron cuando Bernadette tenía solo 14 años en 1858, preparando el escenario para una profunda transformación en su vida, así como en la ciudad que llamaba hogar. Lo que comenzó como una serie de apariciones simples se convirtió gradualmente en un fenómeno global, convirtiendo a Lourdes en uno de los centros de peregrinación religiosa más grandes del mundo. Los mensajes que recibió durante estos encuentros místicos continúan resonando e inspirando, dejando una marca indeleble en la fe y la espiritualidad que perdura hasta el día de hoy. El siglo XIX en Francia fue una época de gran agitación social y política. El país todavía estaba lidiando con las secuelas de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, y la sociedad estaba presenciando un cambio dramático entre la Iglesia católica y un Estado cada vez más secular. El catolicismo, que en su día había sido la piedra angular de la identidad francesa, se vio cada vez más amenazado a medida que nuevas ideologías ganaban terreno y la influencia de la Iglesia en los asuntos políticos comenzaba a disminuir. Este período estuvo marcado por la incertidumbre y la agitación, ya que las prácticas religiosas tradicionales se cuestionaron ante la modernización y el auge del pensamiento racionalista. En medio de este telón de fondo de cambio, Lourdes parecía un puesto de avanzada aislado, ajeno a la agitación que envolvía a gran parte del resto de Francia. La ciudad, pequeña, rural y profundamente católica, seguía siendo un lugar donde la fe era la base de la vida diaria. Los habitantes de Lourdes, muchos de los cuales vivían en extrema pobreza, dependían de la agricultura para sobrevivir y la movilidad social era prácticamente inexistente. La familia de Bernadette, por ejemplo, vivía en una habitación humilde y estrecha que alguna vez había servido como celda de prisión. Sin embargo, a pesar de sus graves dificultades, la fe católica siguió siendo una fuente vital de fortaleza, brindando esperanza incluso en los tiempos más oscuros. Fue en este contexto de privaciones y lucha donde creció Bernadette. Su delicada salud y la falta de oportunidades educativas hicieron que sus primeros años fueran aún más difíciles. Sin embargo, desde muy joven, Bernadette mostró una devoción inquebrantable a su fe, un rasgo esencial que resultaría decisivo cuando, a la edad de 14 años, comenzó a experimentar visiones que cambiarían el curso de la historia. Lourdes, una ciudad en gran parte desconocida para el mundo exterior, pronto se convertiría en el foco de un despertar religioso, atrayendo a millones de personas de todo el mundo. A través de sus encuentros divinos, esta ciudad aparentemente insignificante cobró importancia, transformándose en un santuario para los creyentes que buscaban consuelo espiritual y sanación. En una Francia ya dividida por las tensiones cada vez más profundas entre los valores seculares y religiosos, el aumento del escepticismo hacia los acontecimientos milagrosos y las visiones sobrenaturales era evidente, particularmente en los centros urbanos. A medida que el racionalismo científico ganaba terreno, la brecha entre las experiencias espirituales de las comunidades rurales y la mentalidad secular emergente de las ciudades se hizo cada vez más grande. Sin embargo, a pesar de su aislamiento geográfico y social, las experiencias de Bernadette unieron estos dos mundos. Sus revelaciones místicas desafiaron las nociones predominantes de la ciencia y la razón, ofreciendo una visión de un reino de misterio divino que continúa cautivando e inspirando a los fieles de hoy. Este primer encuentro fue solo el comienzo de un profundo viaje espiritual para Bernadette. En el transcurso de los meses siguientes, experimentó un total de 18 apariciones, cada una de las cuales profundizaba el mensaje que vendría a compartir con el mundo.
En cada visión, la señora reveló mensajes divinos, instando a la oración, al arrepentimiento y a un retorno a la fe frente a los pecados de la humanidad. Una de las revelaciones más sorprendentes ocurrió cuando la señora le indicó a Bernadette que cavara en el suelo de la gruta, donde pronto aparecería un manantial milagroso. Este manantial no solo traería sanación física a los fieles, sino que también serviría como un poderoso símbolo de renovación espiritual. A pesar de su falta de educación formal o formación teológica, Bernadette transmitió los profundos mensajes que recibió con notable claridad y sencillez. Sus palabras, pronunciadas con inquebrantable sinceridad, rápidamente capturaron los corazones y las mentes de quienes la rodeaban. La humildad de Bernadette se convirtió en un tema central de su vida y misión. Nunca buscó reconocimiento ni fama, sino que permitió que el poder de los mensajes que compartía hablaran por sí mismos. A medida que se difundía la noticia de las visiones, atrayendo tanto a seguidores devotos como a espectadores escépticos, las autoridades locales empezaron a interesarse por los acontecimientos que se desarrollaban en Lourdes. Al principio, muchos descartaron las afirmaciones de Bernadette como meras fantasías o delirios, pero el creciente número de testigos y la naturaleza extraordinaria de las visiones no podían ignorarse fácilmente. Cada nueva aparición atraía a más multitudes, muchas de las cuales seguían a Bernadette hasta la gruta con la esperanza de presenciar el milagro por sí mismas. En una de las visiones más importantes, la señora se identificó con las palabras: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Para Bernadette, estas palabras tenían poco significado inmediato, ya que no estaba familiarizada con la doctrina teológica de la Inmaculada Concepción, que había sido declarada oficialmente por la Iglesia Católica apenas 4 años antes, en 1854. Sin embargo, para las autoridades religiosas que investigaban las apariciones, la declaración de la señora era una prueba fundamental. Fue una revelación profunda que Bernadette, una pastora sencilla y sin educación, no podría haber tenido por sí sola. Este momento de revelación añadió peso a la autenticidad de sus visiones, silenciando algunas de las dudas iniciales. Aunque Bernadette misma a menudo se mantuvo tranquila y humilde ante la creciente atención, las multitudes que se reunieron a su alrededor, muchas de las cuales no presenciaron nada con sus ojos pero sintieron una profunda presencia espiritual, continuaron aumentando. La gruta, que alguna vez fue un lugar oscuro y sin importancia, comenzó a transformarse en un santuario, atrayendo a personas no solo en busca de milagros, sino en busca de una conexión más profunda con su fe en un mundo que estaba cambiando rápidamente. La importancia de Lourdes como lugar de peregrinación y devoción creció a medida que más y más personas comenzaron a creer en la naturaleza milagrosa del lugar y en los mensajes que Bernadette estaba recibiendo. Sin embargo, la creciente atención también alimentó un creciente escepticismo. Las autoridades locales y religiosas, mientras seguían investigando los hechos, se preguntaban si las apariciones eran el resultado de alucinaciones, engaños o mera imaginación. A medida que aumentaba la tensión entre la creencia y la duda, el impacto espiritual en la ciudad de Lourdes y sus habitantes no podía negarse. La gruta, antaño un tranquilo rincón del campo, se había convertido en el punto focal de un movimiento religioso que daría forma al futuro de Lourdes y a las vidas de millones de personas en todo el mundo. Las autoridades locales, inquietas por la creciente atención que atraían las visiones de Bernadette, la sometieron a varios interrogatorios intensos, con la esperanza de presionarla para que confesara que había inventado las historias. Mientras tanto, la Iglesia Católica, siempre cautelosa a la hora de validar los acontecimientos sobrenaturales, optó por mantener una distancia cautelosa mientras se reunían más pruebas. Inicialmente, los líderes de la Iglesia temieron que apoyar a Bernadette pudiera dañar su propia credibilidad si sus afirmaciones eran refutadas más tarde. Las apariciones no eran algo sin precedentes en la historia de la Iglesia, y muchas otras supuestas visiones habían sido desacreditadas a lo largo de los siglos. Sin embargo, algo en el relato de Bernadette, la profundidad de su sinceridad, su humildad y la inquebrantable coherencia de sus declaraciones, comenzó a despertar la curiosidad tanto de las autoridades religiosas como del público. Poco a poco, la presión empezó a disminuir, pero el camino hacia el reconocimiento oficial sería aún largo e incierto. A pesar del escepticismo que rodeaba las visiones de Bernadette, las multitudes que la seguían hasta la gruta seguían aumentando. La gente, lidiando con un período de gran incertidumbre y buscando algo más allá de lo mundano,
comenzó a creer que esta joven aparentemente normal había sido elegida para transmitir un mensaje divino. Esta fe creciente e inquebrantable en el testimonio de Bernadette comenzó a cambiar la opinión pública. Con el tiempo, la Iglesia, cada vez más incapaz de ignorar el fervor de las masas y la creciente evidencia, se vio obligada a reconsiderar su posición, especialmente después de que comenzaran a ocurrir los primeros milagros. Sin embargo, el escepticismo en torno a las visiones de Bernadette no se limitaba solo a las autoridades religiosas. Intelectuales y científicos, en particular los asociados con el creciente movimiento positivista en Francia, descartaron las apariciones como nada más que superstición. Los positivistas, que depositaban su confianza firmemente en la ciencia y la razón, despreciaban cualquier sugerencia de lo sobrenatural, pues consideraban que esas creencias eran reliquias de una época menos ilustrada. Para ellos, la idea de que una joven sin educación pudiera recibir mensajes de una fuente divina parecía, en el mejor de los casos, inverosímil. Sin embargo, los milagros que empezaron a manifestarse en Lourdes eran innegables. Las curaciones, que fueron documentadas rigurosamente e investigadas a fondo, desafiaban las explicaciones de la comunidad científica. Estos acontecimientos provocaron un intenso debate entre el clero, los médicos y los científicos, convirtiendo a Lourdes en un campo de batalla donde la fe y la razón chocaban. La integridad inquebrantable de Bernadette, su insistencia en mantener la verdad de sus visiones incluso bajo presión, desempeñaron un papel importante en el cambio de la opinión pública. Nunca buscó el reconocimiento personal ni la fama, y su resistencia frente al escepticismo parecía reforzar su credibilidad. Fue esta firmeza, esta fuerza silenciosa, lo que hizo de Bernadette una figura cada vez más convincente, tanto espiritual como públicamente. En 1862, tras años de rigurosa investigación, la Iglesia Católica finalmente declaró la autenticidad de las visiones de Bernadette. Este reconocimiento formal consolidó el lugar de Lourdes como uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo católico. El reconocimiento de las revelaciones de Bernadette no fue solo una victoria para ella personalmente, sino un triunfo para las innumerables personas que habían creído en ella desde el principio. Uno de los momentos más significativos y transformadores de las apariciones de Bernadette se produjo cuando la Virgen María le ordenó que cavara en el suelo de la gruta de Massabielle. Sin dudarlo, Bernadette obedeció, cavó con sus propias manos y, al hacerlo, descubrió un pequeño manantial de agua. Lo que inicialmente había parecido un acto sencillo y humilde pronto se reveló como uno de los milagros más profundos relacionados con sus visiones. El agua de este manantial, más tarde conocido como la Fuente de Lourdes, rápidamente ganó fama por sus supuestas propiedades curativas. El primer milagro oficialmente documentado ocurrió en 1858, cuando una mujer llamada Catherine Latopey, que había sufrido parálisis en una mano, visitó la fuente. Después de sumergir su mano en el agua, Catherine experimentó una inmediata y completa recuperación del movimiento. Este milagro preparó el terreno para una serie ininterrumpida de curaciones milagrosas, tanto físicas como espirituales, que seguirían atrayendo a peregrinos de todo el mundo. El surgimiento del manantial y los milagros asociados con él consolidaron el lugar de Lourdes en los corazones de los creyentes, confirmando el papel de Bernadette como conducto para la intervención divina y convirtiendo el lugar en uno de los destinos espirituales más importantes del mundo. A medida que las curaciones milagrosas continuaban ocurriendo, tanto los fieles como los escépticos no podían negar el profundo impacto de las visiones que Bernadette había experimentado, visiones que comenzaron con una dama sencilla y radiante en una gruta, pero que cambiaron el curso de la historia para siempre. Los milagros que han ocurrido en Lourdes no se limitan a las curaciones físicas de enfermedades graves como el cáncer y la parálisis, sino que también se extienden a las aflicciones emocionales y espirituales que muchos peregrinos traen consigo. La Iglesia Católica ha reconocido oficialmente 70 milagros en Lourdes, cada uno de ellos sometido a investigaciones exhaustivas y meticulosas para garantizar su autenticidad. Sin embargo, este número representa solo una fracción de las innumerables curaciones reportadas cada año. Si bien estos casos no oficiales no se reconocen formalmente, siguen siendo un poderoso testimonio de la fe duradera de los peregrinos. Para ellos, el número de milagros reconocidos oficialmente es mucho menos importante que la creencia inquebrantable de que Lourdes es un lugar donde lo divino toca el reino terrenal, ofreciendo una curación profunda y esperanza a todos los que lo buscan.
Lourdes se convirtió rápidamente en un destino de visita obligada para millones de creyentes, transformando esta pequeña ciudad en uno de los centros de peregrinación católica más grandes del mundo. Cada año, aproximadamente 6 millones de personas de todo el mundo se dirigen a Lourdes, con la esperanza de una curación física y una renovación espiritual. Los peregrinos participan en ceremonias religiosas, que incluyen procesiones a la luz de las velas, oraciones comunitarias y momentos de reflexión tranquila. Estos actos colectivos de fe dan forma a una experiencia transformadora, conectando profundamente a los visitantes con lo sagrado y dándoles un renovado sentido de propósito y paz. Los milagros asociados con las aguas de Lourdes se han convertido en un faro de esperanza, no solo para los devotos sino también para aquellos que llegan escépticos, solo para irse tocados por algo más allá de la comprensión humana. Los críticos pueden argumentar que las curaciones son en gran parte de naturaleza psicológica, atribuyéndolas al poder de la creencia o al efecto placebo. Sin embargo, la ciencia aún no ha ofrecido una explicación satisfactoria para los numerosos casos que desafían el razonamiento lógico. Esta tensión constante entre lo inexplicable y lo místico solo ha servido para fortalecer la fe de quienes ven a Lourdes como un regalo divino a la humanidad, un lugar donde los milagros no solo son posibles sino una realidad tangible. A pesar del enfoque cauteloso de la Iglesia, continúa investigando informes de curaciones milagrosas. El proceso para reconocer oficialmente un milagro es riguroso, y en él participan médicos y especialistas independientes que examinan cuidadosamente cada caso. Sin embargo, para muchos peregrinos, el verdadero milagro de Lourdes no reside únicamente en las curaciones físicas, sino en la profunda transformación espiritual y la fe renovada que experimentan durante su visita. Para ellos, las aguas de Lourdes no solo ofrecen la curación del cuerpo, sino también una profunda restauración del alma. Además de las apariciones bien documentadas de la Virgen María y los milagros asociados con la fuente de Lourdes, se dice que la propia Bernadette compartió profecías sobre el futuro de la humanidad. En los últimos años de su vida, mientras vivía recluida en un convento, Bernadette se confesó a sus hermanas y les reveló visiones que se extendían más allá de sus experiencias en Lourdes. Habló de un tiempo en el futuro, centrándose especialmente en el año 2025, cuando el mundo se enfrentaría a inmensos desafíos. Los desastres naturales, la agitación social y las crisis espirituales sacudirían los cimientos mismos de la sociedad, predijo. Una de las profecías más misteriosas de Bernadette gira en torno a la figura de un elegido. Ella predijo que, en medio de las pruebas de 2025, surgiría una persona de extraordinaria sabiduría y espiritualidad, destinada a guiar a la humanidad a través de sus días más oscuros y restaurar la fe en un mundo fracturado. Según las visiones de Bernadette, esta figura vendría de una fuente inesperada, surgiendo de un lugar improbable y marcando el comienzo de una nueva era de renovación espiritual. A medida que se acerca el año 2025, la anticipación y la especulación en torno a esta figura siguen creciendo. ¿Quién será este elegido? ¿Será un líder religioso capaz de guiar a las almas perdidas de regreso a la luz de la fe? ¿O podría ser una figura política con un mensaje unificador capaz de trascender las fuerzas divisorias que desgarran el tejido de la sociedad? Quienquiera que sea esta persona, la profecía de Bernadette sirve como un poderoso recordatorio. En tiempos de oscuridad, siempre habrá luz. Este, elegido, se mantendrá como un faro de esperanza en un momento crucial de la historia humana. A lo largo de los años, la interpretación de esta profecía ha suscitado debates entre teólogos y académicos, y muchos especulan que el elegido podría ser un líder espiritual mundial, alguien que unirá a las naciones en la búsqueda de la paz y el despertar espiritual. La expectación en torno a esta figura no hace más que crecer a medida que se acerca el año 2025, ya que muchos siguen buscando señales de este líder tan necesario en el mundo actual. En tiempos de crisis, la profecía de Bernadette Soubirous sobre un elegido ha evolucionado para representar no solo una figura singular, sino un símbolo de esperanza colectiva. A medida que se intensifican las crisis ambientales y sociales, el mundo parece reflejar las pruebas que Bernadette predijo. Los desastres naturales son cada vez más frecuentes, la polarización política se profundiza y una sensación generalizada de desesperanza nubla el futuro. En este contexto, muchos recurren a las palabras de Bernadette en busca de orientación, con la creencia de que algo extraordinario se desarrollará en 2025.
Ya sea el ascenso del elegido o un despertar colectivo de la humanidad hacia una nueva era de fe y unidad, las expectativas están creciendo. Aunque Bernadette no especificó la identidad ni el origen del elegido, su mensaje de renovación espiritual y esperanza en tiempos de adversidad resuena con fuerza hoy en día. La idea de que pueda surgir una figura transformadora, ya sea un líder religioso, un visionario político o una persona común que ejerza una influencia extraordinaria, es vista por muchos como una posibilidad de redención en un mundo fragmentado. La esencia de la profecía de Bernadette, una profecía de esperanza, luz y renovación, sigue siendo un poderoso faro para quienes buscan consuelo en tiempos turbulentos. A medida que nos acercamos al año 2025, esta profecía invita a reflexionar sobre el estado de la humanidad y el potencial de rejuvenecimiento espiritual. Sirve como recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre existe el potencial de un nuevo comienzo. El elegido puede ser una figura literal, o la profecía puede hablar simbólicamente de la fuerza colectiva de la humanidad para superar sus pruebas. En cualquier caso, la profecía ofrece la esperanza de que el despertar espiritual y la unidad son posibles, incluso en un mundo dividido y en dificultades. Más allá de las profecías y los milagros, la vida de Bernadette Soubirous sigue inspirando a millones de personas. Su ejemplo de humildad, fe inquebrantable y obediencia al llamado divino demuestra que los impactos espirituales más profundos a menudo provienen de los lugares más inesperados. A pesar de la fama que le dieron sus visiones, Bernadette eligió una vida de sencillez y servicio, prefiriendo la tranquilidad del convento y dedicándose a ayudar a los pobres y enfermos. Su vida ejemplifica la idea de que la verdadera grandeza espiritual a menudo proviene de quienes no buscan reconocimiento, sino que se dedican por completo a la voluntad de Dios. Hoy, Lourdes se erige como uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo, atrayendo a millones de personas que buscan sanación física, renovación espiritual y una conexión más profunda con su fe. El manantial que Bernadette descubrió todavía fluye, ofreciendo sanación física y espiritual a quienes acuden con fe. Lourdes ya no es solo un lugar de devoción, sino un centro espiritual mundial donde personas de diversas religiones se reúnen en busca de significado y propósito. Para muchos, una visita a Lourdes es una experiencia transformadora, una oportunidad para redescubrir la fe y la esperanza. A medida que nos acercamos al año 2025, la relevancia de las profecías de Bernadette se hace cada vez más fuerte. En un mundo acosado por las crisis, su mensaje final sigue siendo de esperanza. Aunque la humanidad se enfrentará a grandes desafíos, estas dificultades también pueden catalizar un profundo despertar espiritual. El legado de Bernadette está vivo y bien, inspirando a millones de personas en todo el mundo a mantener su fe, incluso frente a la incertidumbre. Su canonización como santa en 1933 solidificó su lugar en la Iglesia, pero para muchos, ya era vista como una figura sagrada mucho antes. Su historia y su mensaje continúan inspirando a las comunidades a vivir con devoción, sencillez y compasión, encarnando las cualidades que la convirtieron en una figura querida. Las aguas de Lourdes se han convertido en símbolos no solo de curación física, sino también de restauración emocional y espiritual. Innumerables peregrinos regresan de Lourdes con historias de transformación personal, dando testimonio de la profunda curación que han recibido en sus almas. Para estos visitantes, el verdadero milagro de Lourdes radica en el redescubrimiento de su fe, algo que trasciende lo físico y toca las partes más profundas del corazón. El impacto de Bernadette Soubirous continúa resonando, ofreciendo un camino de esperanza para todos los que lo buscan, recordándonos que en los tiempos más difíciles, la fe, la compasión y la devoción pueden iluminar el camino hacia la redención y la renovación espiritual.